Buenas tardes, mi nombre es Oscar Mauricio Zanabria Camacho. Mi código es 1023-016-630. El grupo es el 318. Bueno, en cuanto al primer ejercicio, dice que de acuerdo con la definición de derivada, yo soy el estudiante número 5. Entonces dice, de acuerdo con la definición de la derivada de una función f' de x es igual al límite de h cuando tiende a cero. Entonces, f por x más h menos f de x sobre h. Entonces, calcular la derivada de las siguientes funciones eh, siguiendo el proceso del límite de f de x igual a la 2 menos 6x. Entonces, solución. Entonces, f de x es igual a x a la 2 menos 6x. Entonces, f por x más h es igual a x más h al cuadrado menos 6 por x más h. Entonces, f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0. Entonces, x más h al cuadrado es igual a 6 por x más h menos x al cuadrado menos 6x sobre h. Entonces aquí ya aplicamos la propiedad distribuida en el numerador de la fracción. Entonces f' de x igual al límite de h cuando tiende a 0. Entonces x más h a la 2 menos 6x menos 6h menos x a la 2 más 6x sobre h. Aquí ya sumamos los términos semejantes. Sería x más h a la 2 menos x2 menos 6x sobre h. Y aquí ya desarrollamos el binomio que sería x más h al cuadrado más x al cuadrado más 2xh más h2, ¿cierto? Y ya reemplazamos. Entonces sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado menos 6h sobre h. Y por último sumamos los términos semejantes. Entonces nos daría 2xh más h2 menos 6h, ¿cierto? Sobre h. Y ya por último simplificamos, que sería, entonces f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, 2x más h menos 6, que sería igual a 2x menos 6. Entonces ya estaría el ejercicio resuelto. En cuanto al problema, entonces problema. En un proyecto de acuicultura se introducen inicialmente 1000 peces, luego la población de peces aumenta de acuerdo con la función P por T, que es igual a 1000 por 1 más 5T sobre 25 más T al cuadrado. Entonces, donde T se mide en meses, determinar la razón de cambio de la población cuando T es igual a 4 y T es igual a 6 meses. Entonces dice calcular máximos, mínimos y puntos de inflexión de la función f de x sobre fx igual a 1 sobre 4x al cubo menos 6x más 1. Entonces la parte A sería, acá ya hacemos la operación, ¿cierto? Entonces sería 1000 más 5000t sobre 25 más t al cuadrado. Entonces f de x igual a p sobre q. Acá damos la derivada entonces de f de x, entonces sería f' de x es igual a p' por q más p por q, ¿cierto? Sobre q al cuadrado. Entonces p igual a 5000 t cuando tiende a pq es igual a 5000. Entonces, cuando tiende a P' es igual a 5000. Entonces Q es igual a 25 más T al cuadrado que tiende a Q', eh, es igual a 2T, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Es igual a 5000, ¿cierto? Entonces, Q igual a 25 más T al cuadrado cuando tiende a Q' es igual a 2T. Reemplazamos, ¿cierto? Entonces da 5000 por 25 más T al cuadrado menos 5000T por 2T. Entonces, sobre 25 más T a la 2, pues por T al cuadrado a la 2, ¿cierto? Entonces aplicamos la propiedad distributiva en el numerador de la fracción. Entonces nos da 125.000 más 5000t menos 10.000t al cuadrado sobre 25 más t al cuadrado a la 2.
Entonces dp por t sobre dt es igual a p' de t, sería 125.000 menos 5.000 t al cuadrado sobre 25 más t cuadrado a la 2. Entonces, cuando t es igual a 4 meses, entonces p' por t es igual a 4. Entonces nos da 125.000 menos 5.000 por 4 a la 2, ¿cierto? Sobre 25 más 4 a la 2 al cubo. Entonces es igual a 45.000 sobre 1.681, ¿cierto? Entonces cuando t es igual a 6 meses, entonces la hacemos igual. Entonces sería 125.000 por 5.000, pero ya por 6 al cubo, sobre 25 más 6 a la 2, 6 al cubo a la 2, ¿cierto? Entonces es igual a menos 55.000 sobre 3.721. Y no sé si toca explicar la parte B. Entonces f de x es igual a 1 sobre 4x al cubo menos 6x más 1. Entonces f' de x es igual a 3 sobre 4x al cubo menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces menos 6 igual a 3 sobre 4x al cuadrado menos 6. Entonces 3 sobre 4x al cuadrado menos 6 es igual a 0. Entonces 3 sobre 4x al cuadrado es igual a 6. ¿Qué más? Entonces x al cuadrado es igual a 6 por 4 sobre 3. X al cuadrado es igual a 8 entonces. Bueno, x sería igual a más o menos la raíz cuadrada de 8 y más o menos 2.83, ¿cierto? Entonces, como, como f de x mayor a 0 en, en 0, infinito, entonces sería, hay un mínimo relativo que es x igual a raíz cuadrada de 8, ¿cierto? Entonces, 8. El punto de está en 3 sobre 2x sería igual a 0 cuando tiende a x igual a 0, ¿cierto? Y aquí ya tenemos la gráfica. Entonces, 2,83 sobre 2,31, entonces 0,1. Aquí ya tenemos los puntos y listo. Eso sería todo.